Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En medio de sobresaltos externos y exabruptos de la clase política local, la búsqueda del entendimiento y la voluntad es al parecer la ruta más complicada en la construcción de condiciones idóneas del diálogo para la salida de la crisis política en Honduras. Ese clamor al coloquio franco y efectivo del que distintos sectores sociales se han hecho un nudo pasa por el entendimiento y la voluntad de los partidos políticos para llevar armonía social frente a las dificultades que hasta ahora han ido encontrando en el proceso de solución a la crisis postelectoral en Honduras. La semana que está por terminar es una muestra del rosario de dificultades que, sin querer o no, parecen minar los esfuerzos para que la clase política aterrice en acuerdos vinculantes que desaten el nudo gordiano de la gobernanza que demanda el país. Tras los sucesos postelectorales, resulta que a comienzos de la semana el liderazgo del partido en el poder lanzó un arsenal de lanzamientos aduciendo que la dirigencia de la alianza de oposición contra la dictadura se alió con maras y pandillas y el crimen organizado para apropiarse del resultado de las elecciones e impedir que unos 200,000 militantes nacionalistas ejercieran el sufragio en un ambiente de paz y tranquilidad. En respuesta, las voces cantantes de la oposición ripostaron que los militantes para ejercer el sufragio fueron del partido del gobierno a través del Tribunal Supremo Electoral al ordenar el día de las elecciones el cierre de las urnas a las 4 de la tarde y no una hora después como sucedió en sufragios anteriores. Para acentuar en el escepticismo en las vías del diálogo, hace 48 horas trascendió la captura en su país del expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, nominado por la Organización de Estados Americanos, OEA, para mediar con el gobierno las reformas político-electorales a propuesta de Luis Almagro, secretario general del organismo continental. En lo referente a las acusaciones mutuas entre los actores de esta crisis política, estas deben llamar a la reflexión y a la sensatez, porque si no, el diálogo se convertirá en un proceso fallido, advirtió Efraín Díaz Arribillaga, miembro de la Junta de Convocantes. Añadió que la denuncia del Partido Nacional involucra al expresidenciable Salvador Narrala y al expresidente Manuel Zelaya Rosales con miembros de pandillas, lo que es más problemático que el tema de Álvaro Colom, porque refleja que hay acusaciones mutuas. Son acusaciones muy peligrosas en momentos tan difíciles como el que vive el país, por lo que el diálogo será posible si ambas partes tienen la voluntad de hacerlo y se están dando señales que no son las más adecuadas para el diálogo. No obstante, la única incertidumbre que debe existir es quién será el nuevo designado de la OEA para conducir el proceso de reformas político-electorales que demanda la sociedad hondureña. El resto corresponde a la voluntad política que muestren los actores centrales de la crisis postelectoral en nuestro país. Un contexto en el que la figura del Papa Francisco, en alegoría al miércoles de ceniza, con el que inicia la cuaresma de Semana Santa, la devoción de la llegada de Jesús al mundo, pide vencer a demonios de la apatía, resignación y desconfianza, una receta perfecta en esta patria de aguas auríferas y tierras fértiles. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Gisela Cálix. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en Canal 11 en la entrevista de esta mañana. Hoy es jueves 15 de febrero. Estamos en la mitad del segundo mes del 2018. Recuerde, nos puede sintonizar también en radio en la 90.1 en Tegucigalpa, en Radio Visión Honduras, 90.9 en San Pedro Sula, también en la 93.5 en la zona central del país, de La Paz, Comayagua, y Coatepec, el corredor central de Honduras, la 105.5 en el litoral atlántico, Ciudad Puerto de Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba, el Atlántico de Honduras, y en la 90.3 en la cálida Choluteca. Hoy tengo 3 distinguidos invitados para que hablemos de la situación del país a inicios de semana, como lo decían mis compañeras Ivette Bulnes y Samantha Velázquez en este informe de Carlos Zelaya. Pues el Partido Nacional acusó de que José Manuel Zelaya Rosales, expresidente del país, y el ex candidato de la alianza, Salvador Narrala, se habrían aliado a maras, pandillas y crimen organizado para tratar de ganar las elecciones. Sobre esto,
lo que ha dicho la última carta del señor Almagro de la Organización de los Estados Americanos acerca de la situación de la MASI y todo lo que concierne a la situación del país. Ayer autoridades norteamericanas han estado en Honduras dialogando con el presidente Hernández, que frente a ello volvió a hablar de un diálogo nacional. Saludo primero al licenciado sociólogo y analista político don Roberto Cáceres. Gracias. Muy buen día. Bienvenido. Gracias. El presidente de la Confraternidad Evangélica, el pastor Alberto Solórzano. Un honor. Igual, gracias por estar aquí. Al analista político, ex asesor presidencial y una figura conocida por todos ustedes, don Marvin Ponce. Bienvenido, Marvin. Buenos días a los compañeros acá. En un instante está con nosotros también el ex canciller de la República, analista político, el doctor Ernesto Paz Aguilar. Ya está listo para estar con nosotros esta mañana también. Vamos a iniciar con el pastor Alberto Solórzano. Se ha hablado de diálogo, pastor, y el Partido Nacional presentó esta acusación a la que me refería. ¿Qué piensa? ¿Cómo va a caminar esto? Últimamente le he escuchado sus declaraciones ahí, lo vi en la última de ayer, bastante preocupado por cómo se ve la situación del país. Gracias, Raúl, muy amable por la invitación. Bueno, nos parece que este ir y venir como preámbulo a que las partes puedan sentarse, de alguna manera pues sí preocupa, sobre todo por el tono que a veces toman las discusiones y los niveles de confrontación. Da la impresión que a través de esto se está profundizando más bien en heridas y en distanciamientos. Sin embargo, quisiéramos ver el tema en tono positivo y pensar que a través de este preámbulo, de estas aproximaciones, los diferentes sectores políticos que de alguna manera han generado esta crisis en que estamos, están drenando su enfoque particular de algunos temas que deben de ser abordados durante el diálogo. Yo creo que los temas estos, tanto lo que la alianza de oposición ha mencionado en tiempo anterior y lo sigue reiterando, al igual que esto último que ha mencionado el Partido Nacional, deben de ser temas en agenda. Nosotros hemos mencionado que el diálogo debe de ser incluyente y eso pues significa que por un lado deben de participar la mayoría de sectores, si no todos, pero no solo sectores deben de participar, sino que también el diálogo debe ser incluyente en términos de las temáticas. Y aunque algunos de estos temas son un poco azarosos, un poco complicados, pero deben de estar ahí. Se deben de poner en el tapete de discusión para que finalmente se pueda dirimir qué fue lo que ocurrió realmente en el antes, en el durante en las elecciones y lo que ha venido ocurriendo después de las mismas. Sí. En este momento, ¿qué condiciones hay para entrar ese diálogo directo entre las partes después de este proceso postelectoral? No, las condiciones siguen siendo, mire, yo creo que cada vez más se va evidenciando que el diálogo no puede quedar en las manos de los políticos. El diálogo tiene que involucrar a los diferentes sectores y aprovecharse como una oportunidad para que a través del mismo se puedan abordar temáticas de país. Los sectores ven esto y lo vemos todos los sectores y los ciudadanos como una gran oportunidad. Las condiciones están. Cuando hay conflictividad, usted puede, como se mencionó en el preámbulo, optar por la ruta de seguirse confrontando, optar por la ruta de irse por la vía de lo violento o hacer esto que estamos procurando hacer, dialogar. Ya en países que no están muy lejos de nosotros, hemos visto cuando se optó por lo primero. Esos países se desangraron, esos países transitaron por años muy complicados, gente inocente pagó
y sufrió el producto de no ponerse de acuerdo por parte de la clase política y sectores que tenían intereses particulares en las situaciones de esos países y sufrieron mucho. Nosotros ya tenemos esos ejemplos y los podemos evitar. No hay necesidad de que el país entre a niveles de confrontación y de desangrarnos entre hondureños. Podemos, a través del diálogo, las condiciones están entre la crisis más fuerte, entonces el diálogo es la respuesta y hay que seguir trabajando y seguir insistiendo en que a través de esa vía podemos resolver las situaciones del país. Sí. Don Roberto Cáceres, ¿usted qué piensa de la actual situación, del diálogo que falta en el mismo, confianza, seguridad, respeto mutuo, se atacan unos, dicen que se ligaron a los mareros, al crimen organizado, a los pandilleros, los nacionalistas acusaron a los de la alianza dicen que es un gobierno que no lo van a respetar durante 4 años porque no fue electo por el pueblo. ¿Qué está pasando para usted? Bueno, muchas gracias. Felicitarle también por el tema. Creemos que la situación que está viviendo el país es muy grave. Yo sí quisiera centrar un poco mis palabras, mi análisis también, en torno a este desbordamiento de acusaciones que no solo se refieren a estas acusaciones que ha realizado el Partido Nacional respecto a la unión de la oposición con estos grupos delictivos, sino también a lo que del otro lado se ha lanzado contra la figura del señor presidente, del mismo gobierno, en términos de acusaciones brutales. Algunas, yo en mis años de vida nunca he visto un clima en el cual exista este desbordamiento extraordinario de irrespeto, de denuncias casi increíbles. Hemos escuchado a algunos diputados y diputadas hacer señalamientos que no me quiero repetir en este momento, pero de una magnitud escandalosa. Yo quisiera, en mi condición de cientista social, distinguir 2 cosas. Una son los hechos que se denuncian y otra la noticia sobre estos hechos. Es importante que el pueblo entienda, puede suceder un hecho, pero en cuanto no se transforma en noticia, es decir, en opinión pública, la cosa tiene otras características. Yo pienso que en este momento los hechos, a mi juicio, señalados, tanto por un sector o por otro, deben ser entregados para mí a los entes responsables de perseguir el delito, ¿verdad? Esto es importantísimo. Si se tienen pruebas de los hechos, entregarlas al Ministerio Público. Esto es importante, parece una cosa simple, pero está relacionada también con el cuarto poder, al cual creo que habría que tocar un tema hoy en este programa tan abierto. Es el tema del papel de la construcción de opinión pública. Esto es fundamental porque si queremos resolver los problemas ingentes de la hondureñidad, es necesario orientar la opinión pública. En este momento, este desbordamiento está creando todavía más distanciamiento social, se está conformando en los corazones de los hondureños ya no divisiones seculares, partidarias, sino divisiones de clase. Y esto es bastante grave. El odio de clase, que tiene fundamentos reales, obviamente, es un odio que conduce directamente a la violencia, una violencia difícil de manejar. Tardíamente nosotros estamos entrando en este proceso en Centroamérica. Yo diría que habría que tomar en cuenta las razones que podemos interpretar nosotros sobre las acusaciones, la intencionalidad.
es muy delicado pretender interpretar intencionalidad. Si vemos un poco el gobierno o el Partido Nacional en el gobierno, de alguna manera está respondiendo a todo el proceso de delegitimación de la institucionalidad que ha soportado el proceso electoral. Es decir, la legitimidad es un elemento constitutivo de la estabilidad de un gobierno. Es fundamental. Se saca esto porque del otro lado se está serruchando tremendamente, con razones o sin razones, la institucionalidad. Pero a veces de manera, diría, dual, una palabra que es muy cara a la escritura es la palabra hipócrita, ¿verdad? Porque por un lado, haber participado todos los actores en el proceso electoral legitimó el proceso electoral, ¿verdad? Yo en un programa anterior estuve al lado de una persona, diputado, bueno, de quien recibió las credenciales de diputado, de la institucionalidad existente, ¿verdad? Y hay un Congreso establecido derivado de un proceso electoral. Al pueblo se le maneja un discurso doble. Para mí es importantísima la verdad. Aquí tenemos un pastor, yo soy católico, ¿verdad? No hablo aquí en plano pura moral o teológico, estoy hablando un poco desde un punto de vista científico, social, y me preocupa a mí este discurso doble, esta ambigüedad de los conceptos. Por ejemplo, el concepto de dictadura, como hemos visto la vez pasada. En una dictadura ya no habrían voces más disidentes. Está abierto todo, tenemos espacio para hablar lo que queramos, a veces hasta de más, porque hoy las acusaciones que están, yo me refiero a ambas acusaciones, no solamente a las que vienen del partido gobierno, sino también a las otras que vienen desde la oposición. Yo me atrevería a decir una cuestión, interpretar por una parte que el partido gobierno acosado fuertemente por una campaña impresionante, ¿verdad?, de deslegitimación de la institucionalidad. No quiero decir que esta institucionalidad es perfecta. Es importante, inclusive en el proceso de diálogo, no exclusivamente colocar el problema del mejoramiento institucional de los procesos electorales, pero sí es importante darnos cuenta que hay toda una embestida contra esta institucionalidad. Entonces se sacan este tipo de hechos que, si se tienen pruebas, tienen que entregarse al Ministerio Público. Del otro lado, las otras acusaciones más terribles, dramáticas, a veces violentando toda la integridad de personal, de la dignidad personal, esas otras, a mi juicio, están relacionadas con un tema que le sugiero al licenciado Valladares en algún momento tocar. Es que yo pienso que es parte de la campaña del próximo proceso electoral. Es decir, yo creo que se está construyendo desde los partidos de la oposición, especialmente un partido, el Partido Libre, se está construyendo un electorado cautivo ideológicamente. Es decir, por eso todo este proceso de mantener vivo todo el debate a través de acusaciones, contraacusaciones, y a lo que no contribuyen, para mí, no están contribuyendo los organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, y su principal figura, Almagro, tirando a derecha, a izquierda, por medio de los Twitter, por medio de declaraciones no formales, tirando leña al fuego. Yo pienso que la prensa, en este caso, debe contribuir no a apaciguar para hacernos de los ojos ciegos, para tapar el sol con el dedo a los profundos desafíos que tiene todavía la institucionalidad pública, principalmente el problema de la inequidad, como lo hemos declarado la vez anterior, problema de la desigualdad, que es la base al final social que genera la mayor parte de conflictos. Entonces, importante poder exigirle a todos los que declaran acusaciones en los medios, pedirles, bueno, ¿dónde están sus pruebas? ¿Tiene pruebas? Porque en este momento se le ayuda a la población, a educar la población en el ejercicio de su razón. Estamos entrando en una situación prácticamente inmanejable en términos políticos. Sí, don Marvin Ponce, ¿cuál es su análisis de lo que usted conoce, de lo que ve, de lo que está pasando? Por cierto, si existe esa violencia verbal en este momento,
podríamos retroceder y que vuelva la violencia a la calle. Eso es peligroso. Marvin, ¿qué piensa de todo esto? Bienvenido también a don Filadelfo Martínez, analista político, y don Ernesto Paz Aguilar, que ya están con nosotros. Muchas gracias, don Raúl y los compañeros acá. Recuérdese, Raúl, que antes del golpe de Estado del 2009 se hablaba de, el Latino Barómetro medía la democracia hondureña como una democracia en cuidados intensivos, ya complicada, ¿va? Con el golpe de Estado se rompió la institucionalidad y se generó la primera confrontación de la clase política hondureña. Por décadas, los sectores sociales dejaron a la clase política hacer del gobierno y de las instituciones lo que querían. No había control ciudadano, no había una ciudadanía activa que midiera el avance de la democracia en el país. Esas contradicciones se fueron acumulando, ¿va? Y también es parte de la crisis de la democracia en América Latina y en todo el mundo, donde está costando que el sistema se fortalezca fuertemente. Y la mutuación que está generando toda la región de América Latina. Usted puede ver que la década pasada América Latina se tiñó de rojo, pues Sudamérica. Los partidos de izquierda, el socialismo del siglo XXI y otras tendencias de izquierda se fortalecieron en América del Sur. En Centroamérica el sistema de partidos políticos tradicionales prácticamente desapareció, excepto en El Salvador y en Honduras. En El Salvador porque hay una contradicción fuerte ideológica entre Arena de derecha y el FMLN consolidado con la izquierda y que están gobernando en este momento. El Guatemala desmanteló su sistema de partidos y por eso vemos también la poca gobernabilidad en Guatemala. Costa Rica, usted puede ver los últimos procesos electorales, un desmantelamiento de los partidos tradicionales. Y en Honduras pues no ha habido ninguna excepción, sino que se están moviendo los partidos tradicionales de primera generación que tenemos nosotros, de más de 100 años, a un nuevo sistema político y eso ha generado realmente movimientos y vaivenes en la clase política hondureña. Bajo ese esquema se han venido acumulando contradicciones, ¿va? Y yo creo que en las sociedades es importante que haya contradicciones y fuertes contradicciones, porque las fuertes contradicciones son las que pueden provocar cambios. Entonces no nos asustemos por esta crisis, más bien manejémosla, más bien trabajémosla, porque esto es lo que podemos dar un salto cualitativo a fortalecer un proceso democrático incipiente que tenemos en el país. Yo lo que sí creo realmente es que los liderazgos de los partidos políticos están en crisis y eso implica a todos los partidos políticos. Las nuevas fuerzas emergentes que surgieron han quedado prácticamente desautorizadas en los últimos 12 procesos electorales, inclusive a seguir funcionando los partidos pequeños que se le llama. Y ha surgido una nueva fuerza política en el país que son una fuerza, el Partido Liberal prácticamente se ha renovado, el Libre, por así decirlo, en este esquema de la alianza, un partido liberal renovado con una tendencia a un liberalismo más social, porque el partido originario, el Partido Liberal, se mira desmejorado totalmente y sumido en una crisis que prácticamente podría sufrir golpes severos fuertemente en el futuro electoral. Y el Partido Nacional se ha arraigado, le sacó provecho al golpe de Estado y se ha arraigado a 3 gobiernos consecutivos, rompió el esquema político que venía a la democracia hondureña de guante blanco, 2 gobiernos liberales, un gobierno nacionalista, y ahora eso se ha roto y entonces eso es lo que tiene en alguna contradicción en este momento. Y las fuertes contradicciones se dan, y yo coincido con el sociólogo acá, cuando plantea realmente que el Libre está alargando la contradicción para poder tener un voto duro futuro que le permita tener una acumulación de fuerza, ¿va? Eso, lo que no se sabe realmente cuál va a ser el futuro del narralismo con el melismo, si va a seguir permanente o va a haber un cambio de timón en el camino. El Partido Nacional ha construido una maquinaria electoral fuerte, ¿va? Y política desde el gobierno y le va a apostar a esa estrategia. Entonces en el futuro vamos a tener torneos electorales bastante interesantes. No es malo que hayan contradicciones, no es malo que se agudicen las contradicciones. Lo importante es cómo solventar las contradicciones, ¿verdad? Entonces yo creo que todavía la crisis es manejable. No nos debemos de alarmar. Esta es una crisis electoral, no es una crisis política todavía. No. Es una crisis del resultado electoral, del proceso electoral, del mal funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, de los malos resultados, de la falta de tener transparencia
en el manejo de la elección, la improvisación, que un candidato no quería una empresa tecnológica, había que cambiarla y no iban a aceptar los resultados. Los partidos liberales y el partido Alianza, 8 meses antes, había anunciado que no iba a aceptar los resultados, sin haberse ni siquiera preparado el proceso electoral. Entonces, todavía sigue siendo una pelea electoral que se está viendo en el tema postelectoral, y por eso usted mira las contradicciones y los conflictos ya de guerras verbales entre las dos fuerzas políticas más importantes, pero el país sigue caminando con sus mismas contradicciones y con sus mismas debilidades de pobreza, de exclusión. El país volvió a la normalidad, con ciertos atisbos de tomas de carreteras, de algunos sectores como Choloma, como el Lato de en Medio, en algunos sectores emblemáticos donde la Alianza tiene fuertes grupos de contingentes. Pero el país volvió a la normalidad, pero con sus mismas crisis, ¿va? Entonces, el problema ahora es cómo salir de ese hoyo y ese atolladero para buscar. Hay que dialogar con quien quiere dialogar. El que no quiere dialogar no hay que obligarlo a dialogar, así que el diálogo es una cuestión humana de quien quiere dialogar para solventar un conflicto. Y obviamente, algunos dicen, bueno, que se debe resolver el problema político por un lado y el problema social por otro lado. Bueno, el problema político hay que resolverlo todos, porque todos somos responsables. Y aquí lo que tenemos que sacarle provecho ahorita es volver a una gran reforma político-electoral que defina el rol de los partidos políticos, el rol del Tribunal Supremo Electoral, los mecanismos de elección. Si ese sistema de que yo tengo dinero y creo una corriente política, un partido político, soy el dueño de la corriente y nombro a los diputados y nombro a los alcaldes y desde ahí genero poder, si eso va a seguir así o no. Todas estas cosas hay que plantearlas. Si los partidos, con qué porcentaje deben existir y no existir, qué tipo de coaliciones son válidas, el discurso electoral para construir democracia si estamos caminando por el camino correcto, porque lo contrario vamos a seguir realmente empatinados en esto. Entonces yo creo que tenemos que acudir en el tema electoral, que es el tema que más nos golpea en este momento, a una gran reforma político-electoral, y eso va a ser producto de un diálogo pragmático, pues un diálogo realmente que resuelva problemas con la celeridad más imperante del caso, pero con el tiempo para trabajar y construir esas ideas. De lo contrario, Raúl, vamos a seguir empantanados en los pleitos de Narrala, en los pleitos de Mel, en los pleitos del Partido Nacional, y realmente ya la gente que votó, ya el pueblo, demasiado pueblo para tan mala clase política, diría yo, ¿verdad? Porque realmente el pueblo ha dado su papel, ha jugado todo su esfuerzo, y los que no han sabido contar son los políticos en el Tribunal Supremo Electoral, los votos, y los otros que no han sabido, unos que no querían aceptar el resultado, y otros que también están atacando fuertemente, como es este caso del Partido Nacional, sacando un elemento postelectoral que sí es importante, y hay que tomarlo en cuenta, el tema de las maras, del crimen organizado, cómo se vislumbra. Anteriormente se cuestionó que el crimen organizado participaba financiando campañas, ¿va? Usted pudo ver que esa pequeña institución, de la política limpia, jugó un rol importante y que no se le daba el mérito respectivo. Logró reducir dramáticamente el costo de las campañas políticas y logró plantear un nuevo esquema de cómo visibilizar a los candidatos. Entonces yo creo que todavía se maneja la crisis con inteligencia y deben aparecer las voces humanas, sociales, que puedan realmente poner en orden a los que no quieren sentarse a dialogar, y el que no quiera sentarse a dialogar definitivamente porque quiere seguir agudizando contradicciones, pues se va a desgastar por sí solo. Gracias a don Marvin Ponce. Doctor Ernesto Paz, usted forma parte de la alianza de la oposición, es canciller de la República. ¿Qué piensa de la situación que estamos viviendo, las acusaciones de unos y otro lado? Más adelante hablaremos de Álvaro Colón, que ha sido detenido, que estaba llamado a coordinar el diálogo. Hay presidentes de Guatemala como Serrano Elías, como Portillo Serrano Elías, que está exiliado en Panamá. Portillo, que ya pagó cárcel en Estados Unidos. Otto Pérez está preso, Roxana Valdetti, la vicepresidenta, también. Ahora está detenido Álvaro Colón. Está Mauricio Funes, salvadoreño, expresidente refugiado en Nicaragua. Francisco Flores murió, quien fue encarcelado también. El presidente José Antonio Saca también está detenido. A Noriega lo sacaron los norteamericanos. Eso ha ocurrido. ¿Cómo analiza lo que está pasando, doctor?
Muy buenos días a todos los ilustres amigos presentes en este foro. Yo quisiera, pueblo hondureño, comenzar con una reflexión del libro sagrado de los judíos, del Torá. Curiosamente, esa frase yo la aprendí de un pastor evangélico. Y ese pastor evangélico me conmovió con esa frase. Y dijo lo siguiente: nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. O sea, que los que estamos presentes en este plató, este día, vemos las cosas desde el punto de vista que cada uno de nosotros tiene. Pero la realidad es una. La verdad es una. Y cuando uno contrasta las palabras con los hechos, uno se da cuenta de que hay unas personas que mienten y hay otras personas que se aferran a la verdad. Yo en primer lugar quisiera lamentar ese documento del Partido Nacional donde acusa a la oposición, a los partidos de oposición, de estar ligados a organizaciones terroristas, a organizaciones de crimen organizado y a las pandillas. Porque esto no abona en absoluto a crear un clima de confianza para ir a un diálogo nacional y ahora con la mediación de la Organización de Naciones Unidas. Yo quiero decirles de que el día lunes o martes, la misión exploratoria de Naciones Unidas presentó su informe al subsecretario de Asuntos Políticos de Naciones Unidas y parece ser de que ellos estaban aterrorizados de ver ese documento del Partido Nacional, porque algunos lo vieron como un acto de sabotaje a un proceso de mediación de la ONU que no ha comenzado. Y yo quiero decir que no es la primera vez que el partido de gobierno hace este tipo de acusaciones. Yo hablo con documentos en la mano. Aquí tengo una comparecencia del señor vicepresidente de la República de Honduras, acompañado de 2 ministros. Esta comparecencia se realizó el día viernes 15 de diciembre del año 2017. Dice: gobierno acusa a Mel y Narrala de usar maras para provocar violencia. Financiamiento viene de Venezuela y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según las autoridades. Diciembre. Estamos el día de hoy, ¿cuánto es el día de hoy? 15 de febrero. 15 de febrero, casi 2 meses, y yo me pregunto, ¿y por qué no han hecho nada? Ahora resulta que ya la cosa va en serio, el diálogo y la negociación, ya ahora está en manos de Naciones Unidas. Naciones Unidas no amaga en este tipo de cosas. Si los hondureños somos incapaces de ponernos de acuerdo para resolver un problema político electoral, no hay que descartar que aquí vengan los cascos azules a organizar una elección o una Asamblea Nacional Constituyente, como lo han hecho y como lo están haciendo en muchos países africanos, o como lo hicieron en Haití, que Haití está más cerca de Honduras. Pues en Haití es un país intervenido por Naciones Unidas porque los haitianos, a raíz de su incapacidad
a raíz de tener una clase política corrupta, una clase política incapaz de manejar los problemas políticos, entonces viene la intervención internacional, porque es bueno decirlo, y le pido, Raúl, que me permita explicar por qué razón la ONU está aquí. La ONU ya está aquí porque la OEA aparentemente ha fracasado. La OEA ha fracasado. Entonces, uno jamás termina de aprender cosas. Si uno no las sabe, pues las busca, ¿verdad? Pues yo andaba buscando que por qué la ONU vino aquí de casi sin esperarse. Bueno, es que a nivel internacional los que mueven los hilos se han dado cuenta de que la situación de Honduras constituye una amenaza a la paz y la seguridad regional e internacional. Ahora las Naciones Unidas no solamente interviene en la solución de conflictos interestatales, es decir, entre Honduras y El Salvador, etcétera. No. Ahora la ONU, en esta nueva etapa del siglo XXI, interviene en problemas internos, en problemas intraestatales, o sea, entre grupos, ahí donde hay guerras civiles, o que puede haber una guerra civil, o que hay una guerra civil en curso, entonces la ONU interviene, porque esa situación puede provocar una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Entonces, yo lo que quiero decir y recordar es que este documento del Partido Nacional no abona en nada y va en contradicción con lo que han planteado las iglesias. Tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas han pedido un diálogo franco, eficaz y sin condiciones. Quiero cerrar mi participación en esta primera parte recordando que el partido de gobierno antes de las elecciones acusó de injerencia de terceros países en asuntos internos de Honduras. Y esas personas fueron el señor Otto Reich, que es de la extrema derecha del Partido Republicano de Estados Unidos, el señor Carmona, creo que es un venezolano que vive en Honduras, y el señor Rendón, que es asesor del presidente de la República. Todos ellos son venezolanos, y Reich fue embajador de Estados Unidos en Caracas. O sea que todos esos tres son extranjeros, interviniendo en la política interna de Honduras, violando las leyes hondureñas, porque si usted va a revisar los registros de migración, estas personas no aparecen, pero los informes que hay es que esas personas llegan aquí en aviones a medianoche, vuelos no registrados, o llegaban, ¿verdad? Y ellos no pasaron por las autoridades de migración, violando la ley hondureña. Eso no es posible, hay que desenmascararlos. No es posible eso. Mire, si hay mala fe en una negociación, si hay mala fe en un diálogo, usted lo sabe, si hay mala fe, esto va a fracasar. Y la responsabilidad histórica del fracaso de una mediación de la ONU, que la ONU, yo repito, no amaga. La ONU, cuando decide intervenir en un país porque su gobierno viola los derechos humanos, no asegura el mantenimiento del orden público y constituye una amenaza a la paz y la seguridad regional o internacional, ellos intervienen. A los haitianos no les anduvieron anunciando mucho. 22 de abril es la fecha pactada para elecciones en Venezuela, estamos a menos de 60 días, Cumbre de las Américas, 14 de abril, y el clima a nivel internacional pues no es muy favorable. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que esta mediación
para que esta negociación política del conflicto hondureño se resuelva lo más pronto posible. No hay tiempo que perder. Sí. Don Filadelfo Martínez, ¿qué piensa usted de lo que está ocurriendo? Y aprovechando el nivel que agradezco a los 5 que han acudido esta mañana aquí a Canal 11, de lo que ellos han expuesto también, ¿qué piensa usted? Buen día, Raúl, y estimados panelistas, así como el público de la entrevista. Quiero comenzar con una broma que es cierta. El equilibrio de género en estos debates es necesario. Pero estamos a donde vimos haber llegado, y que Marvin lo decía, recibimos alertas, no el año pasado, desde hace mucho tiempo, Latinobarómetro. Hay un documento que elaboró Diego Achar, un uruguayo que estuvo por acá, la democracia importa, que se llama, y Diego inclusive participó mucho en el apoyo a construir un documento que se llama Los acuerdos son posibles, la reforma que nosotros hicimos en 2001, que precisamente ayer estuve leyendo un trabajo que el maestro Paz hizo con relación a esa reforma. Es decir, un problema de nuestra democracia es que siendo joven las amenazas aparecieron. En el 85 tuvimos la crisis, sí, ¿verdad? Porque Suazo Córdoba se quiso reelegir. Es decir, el liderazgo político hondureño, yo creo que para mí la contradicción fundamental es que hay una sociedad que reclama mayor democracia, mayor consolidación del Estado de Derecho, pero hay un liderazgo político que está como desajustado. Y fíjense que el liderazgo político, y en eso coinciden Zelaya y Hernández, lo único que les interesa es reelegirse. Y el gran pleito entre ellos es la reelección. Y lo que ha ocurrido es que Zelaya reclama que a él no lo dejamos hacerlo como él quería y que sí se lo permitimos a Hernández. Pero ambos han violado la Constitución, ambos no entendieron lo que para mí es importante traer a estos debates, es las razones por qué los constituyentes satanizaron la reelección. Y es que las ambiciones reeleccionistas de los políticos de la primera mitad del siglo XX nos mantuvieron a nosotros en revueltas, en conflictos casi permanentes, ¿verdad? Y derivó en una dictadura de 16 años de la que todos recordamos con mucha vergüenza, pero también con mucha... lo lamentamos mucho porque Honduras se estancó en el periodo del Cariat. Es decir, llegamos aquí porque hay una clase política en Honduras insensible, terca, pero además muy poco comprometida con los principios de la democracia. Difícilmente el país va a avanzar con una élite política de esta naturaleza. Y para mí lo que está planteado hoy día en esta crisis es que, y yo en eso coincido con Marvin, hay que verlo de manera positiva, es que llegó la hora de que un actor con bajo perfil en esta crisis, la ciudadanía como tal, planteemos la necesidad de la profunda reforma del Estado que se ha venido postergando en los últimos 30 años. Yo creo que ha llegado la hora de planteárnoslo así. No se trata de lograr que Juan Orlando Hernández, que Narrala y que Mel Zelaya se abracen. Yo creo que aspirar a que eso ocurra es muy poco y realmente no va a resolver el problema. Yo en ese sentido veo que a veces somos ingenuos porque hablamos de la profundidad de la crisis y creemos que con una misión de exploradores de la ONU se resuelva la crisis. Que ya viene y que todo el mundo ya feliz y contento. No, hay una crisis en la que, fíjese que yo lo que veo es que, y algo que es necesario que ocurra, porque eso ha pasado en todos los conflictos políticos y armados,
es que mientras una de las partes crea que pueda derrotar a la otra, se va a negar al diálogo. Se va a negar al diálogo. Y lo que hay hasta ahora es una confrontación entre fuerzas que tienen inclusive diferentes capacidades. Por ejemplo, no hay duda de que del lado de Libre su gran capacidad es la protesta callejera. Esa es la gran capacidad de Libre. Y de hecho es cierto, ¿verdad? También Mel Zelaya está trabajando arduamente en consolidar esa estructura que le permita dar una batalla que él entiende que no es de semanas. Lamentablemente, con esa fuerza que tiene Libre, no ha sabido utilizarla, y hay que decirlo así. Libre, y mis amigos de Libre se molestan, pero yo les digo, pero si no se los decimos, pero Libre teniendo unas grandes capacidades, por ejemplo, Libre ha demostrado en los últimos 6 años una gran incapacidad para manejar su fuerza en el Congreso Nacional de la República. Y vea, otra vez ahí están peleando entre ellos. Una gran incapacidad. Y llegan 2 o 3 diputados de un naciente partido político y les está demostrando cómo se hace trabajo político en el Congreso Nacional de la República. Mientras que lo que fue evidente en la crisis posterior al 26 posterior al 26 de noviembre es que el Partido Nacional la sabe jugar en otros, sabe jugar otras cartas, sabe jugar esas cartas. Y fíjate que es impresionante, y por eso yo me voy a resistir a hablar de esa carta del Partido Nacional, porque el Partido Nacional nos quiere tener ahí, nos quiere tener en un debate que a mi juicio es insustancial, porque no aborda los problemas esenciales de la crítica. Y a mí me sorprende cómo el liderazgo del Libre cae en la trampa y no lleva al partido, porque yo creo que una cosa es cierta, ¿vale? La crisis, pero porque a veces escucho, es que hay que resolver los problemas sociales, pero la solución a la crisis no pasa por decir borrón y cuenta nueva. No, tenemos una crisis derivada de los afanes continuistas, derivada de que efectivamente, como lo dice la OEA, como lo repetimos todos, de una impecable labor del Tribunal Superior Electoral para hacer que esto nos sirva. Todos desconfiamos de eso. Entonces, mientras no discutamos eso, porque hay que aprender de los errores, yo creo que vamos a seguir patinando. En conclusión, es una crisis que qué bueno que ya ha llegado, que llegó, hay que decirlo, a pesar de que tiene un alto costo social, alto costo económico, costo en vidas humanas, pero ojalá la dirigencia de los partidos políticos entienda que el país no puede seguir con este sistema político que genera exclusión, que genera pobreza, pero genera fundamentalmente mucho resentimiento social. Sí, voy a colocar lo que ha dicho el presidente Hernández, que ha estado ayer con altas autoridades de los Estados Unidos y también con la encargada de negocios que está por retirarse, la señora Fulton. ¿Qué tanta influencia tiene Estados Unidos en esta situación política del país? Vamos con lo que ha dicho el presidente Hernández y lo que han dicho los representantes del gobierno de Donald Trump. Reitero a mis colegas del sector político, sentémonos. Eso es bueno para todos y estamos listos en el momento que así lo consideren. Esperaremos obviamente la respuesta de la misión exploratoria de ONU. Estamos pendientes de eso. Segundo tema muy importante para nosotros es el tema de seguir trabajando en conjunto. Yo siempre repito una frase: en el mejor interés del pueblo estadounidense está que Centroamérica, y en este caso particular Honduras, sea una zona próspera, de oportunidades y en paz. Y eso creo que nos une con Estados Unidos. Creo que como nunca hoy hemos avanzado en consolidar esa relación, y los avances que Honduras tiene en seguridad, yo reconozco, es un esfuerzo de nosotros los hondureños, claro que sí, pero no estuviéramos avanzando a los niveles que hemos avanzado sin un apoyo decidido. Conversamos también sobre la coyuntura actual en el país y la necesidad de lanzar un diálogo nacional amplio, creíble y transparente con el apoyo de la comunidad internacional
Para atender las demandas expresadas en las elecciones del mes de noviembre pasado, alentamos a todos los hondureños y hondureñas a participar en un diálogo con el fin de desarrollar y implementar reformas urgentes como la reforma electoral. También, como dijo el presidente, hablamos sobre los temas de los derechos humanos y yo expresé nuestra voluntad de colaborar y apoyar el trabajo del nuevo Ministerio de Derechos Humanos aquí en el país. Bien, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos estuvo ayer y también la señora Fulton. Ruego que no se extiendan tanto porque tengo que ir a una pausa, pero voy a iniciar con el pastor Solórzano. ¿Qué significa la presencia de estos dos personajes de los Estados Unidos? El señor subsecretario habló de reformas electorales, de derechos humanos, pero también habló de ese diálogo que es necesario para el país. Pastor. Bueno, Raúl, no es nuevo eso, el acompañamiento, y ahí se ha dicho, el acompañamiento foráneo ha sido significativo no solo en términos de esta etapa de país, sino en diferentes contextos en que el país se ha encontrado. Y aquí se está reafirmando básicamente el interés que esta gente tiene, que creo que es el mismo interés que tenemos los hondureños, de drenar cualquier tipo de inquietud, cualquier percepción de lo que se está manejando en el momento, cualquier reclamo, a través de una sola vía, a través del diálogo. Creo que eso se ha enfatizado en estas conversaciones y debemos nosotros de admitir que esa gente va a acompañar eso. La presencia de la ONU aquí, nosotros particularmente interactuamos con ellos, con esta comisión que vino, y el interés de ellos es acompañar el diálogo. Es hacia ahí donde se deben de ir todas las energías, es hacia ahí donde se debe de ir todo el interés, todo el esfuerzo. Y yo insisto, no hay que llegar a imitar lo que ocurrió en otros países que finalmente terminaron dialogando. Ahora lo estamos viendo en Colombia, pero ¿después de qué? Después de que un país se desangró, se confrontó y finalmente están dialogando. Ve Venezuela, desde la plataforma del gobierno mismo venezolano se insiste en que el diálogo es la vía. A través de eso tuvo que llegar a acuerdos El Salvador, Guatemala, en fin. Los países, después lamentablemente de experimentar ese desangramiento y esa confrontación que no abona nada, vienen a concluir que dialogar es la manera más sensata de poder resolver las situaciones. Esta gente está aquí diciendo, vamos a acompañar el diálogo, creemos que el diálogo es la vía y creemos también de que mediante el diálogo no, hay que respetar los derechos de todo el mundo, los derechos humanos, la oportunidad que todo el mundo tiene de poder expresar qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está pensando y cómo cree cada quien se puede resolver la situación. Aquí lo importante, y yo vuelvo a insistir, Raúl, es que el diálogo no quede en manos políticas. Sí, don Filadelfo Martínez, ¿qué piensa usted de la presencia de estas autoridades norteamericanas acá? ¿Cuál es el mensaje? Porque unos interpretan que están llamando al diálogo, que le piden reformas electorales al presidente, respeto a los derechos humanos, pero que de una u otra manera es como un respaldo del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno instalado de Juan Orlando. Bueno, se me adelantó, pero efectivamente lo que hay es un reconocimiento al presidente Juan Orlando Hernández, que probablemente a muchos de nosotros no nos guste, pero la visita de un funcionario de ese nivel es un claro reconocimiento a el presidente Juan Orlando Hernández. Pero por otro lado, el señor Creamer retoma elementos que diversos sectores de la oposición han venido diciendo. Insiste en el tema de derechos humanos. Yo lo que quiero poner en el debate es que fíjese que pese a que todos decimos que la presencia de Estados Unidos, pero la élite política hondureña no siempre respeta, no siempre atiende esas recomendaciones. Revisemos, así como dice el maestro Paz, documentos del Departamento de Estado, revisemos documentos de la Unión Europea. Desde siempre han recomendado hacer reformas políticas, desde siempre han estado diciendo eso y nosotros no
no hacemos caso. Al final de cuentas, la élite política hace lo que quiere hacer y se las juega con la cooperación internacional. Pero yo coincido en esto, la crisis de Honduras no es una crisis que solo nos atañe a nosotros, es una crisis que puede derivar en amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Y eso sí es grave. Yo también leo esa parte, ¿verdad? La preocupación de Estados Unidos porque esto no se vaya a ir de las manos. Que finalmente los hondureños, y aquí hay un elemento muy importante, respetuoso, es decir, nosotros somos los que tenemos que resolver esta crisis. Doctor Paz. Mire, indudablemente que la presencia del subsecretario para Derechos Humanos de Estados Unidos en nuestro país tiene un mensaje muy claro. Indudablemente que el gobierno de los Estados Unidos no solamente reconoce, sino que apoya al nuevo gobierno. Pero ese apoyo no es absoluto. Ese apoyo está condicionado a que el nuevo gobierno tenga la capacidad de generar estabilidad y de generar gobernabilidad. Si el país no tiene esa capacidad, yo insisto, la ONU no amaga, señores. La ONU está ahí, observando. ¿Y por qué razón desde Washington han tomado nota que el gobierno actual no tiene capacidad de generar gobernabilidad, estabilidad, progreso y todos los adjetivos que querramos agregar? Yo cito 3 hechos y otros lo han dicho. El problema es que las fuerzas que se oponen al gobierno, o sea, la alianza de oposición, tiene capacidad de perturbar el orden público, tiene capacidad de cuestionar la gobernabilidad y eso no le conviene a nadie, no le conviene al país. Pero hay 3 hechos, miren. Número 1, la alianza tiene capacidad para paralizar la economía de Honduras. En la primera semana de diciembre se produjeron 200 tomas, paralizaciones, movilizaciones. 200. Ese tema no lo analizamos únicamente nosotros, sino que hay observadores. Ellos tienen mapas y van poniendo alfileres o foquitos. ¿Cómo está el nivel de conflictividad en el país? Entonces, Choloma es la yugular de la economía hondureña. El problema es que la situación actual de inestabilidad y de ingobernabilidad que vive el país, en esta situación la alianza de oposición no tiene el control de todos los niveles de conflictividad. Ya hay lo que se denominan autonomía de grupos locales que sufren o han sufrido en carne viva los problemas que se han generado. La otra cosa que difiere del 2009 y del 2013 es lo que se denomina una descentralización de la protesta. Las protestas se dan de manera simultánea. Bueno, en la primera semana de diciembre fueron 200 tomas y las fuerzas de seguridad de Honduras no tienen capacidad de controlar, tienen capacidad de reprimir, pero no de controlar y menos de extinguir. Entonces Choloma es la yugular, ese valle de Sula. Recuerde que por ahí pasa todo lo que sale de Honduras y todo lo que entra a Honduras. Por ahí pasa. Número dos, tenemos el tema de lo que ocurrió recientemente frente a la base militar de Palmerola. Este hecho muy poca gente lo conoce porque precisamente el gobierno tiene un control férreo sobre los medios de comunicación y esas cosas no se saben.
pero los norteamericanos sí lo saben. El asunto es que yo no preciso la fecha, no la tengo, pero recientemente el acceso a la base militar de Palmerola estuvo interrumpida por casi 8 horas. El Pentágono... Nosotros lo transmitimos. Usted lo transmitió. Bueno, usted valida lo que estoy diciendo entonces. No estoy mintiendo. Estados Unidos ve en ese hecho una amenaza a su seguridad. Cuando grupos, llamémosle disidentes, insurgentes o insurreccionales, impiden el normal funcionamiento, la entrada o la salida a una base militar, ellos lo conciben como una amenaza. Número 3, eso lo dijo el día de ayer el ingeniero Adolfo Facusé, una personalidad destacada de Honduras. Él dio a entender que los actos de sabotaje contra el sistema eléctrico de Honduras que se produjeron en días recientes eran actos que probablemente eran actos terroristas. Y dijo él, yo lo escuché, como ocurrió en El Salvador. Yo no me había atrevido a decir esto porque no tenía, digamos, la opinión de alguien que está bien informado. Conclusión, con esos 3 hechos es suficiente para que los que manejan los organismos internacionales como la OEA, como Naciones Unidas, tomen cartas en el asunto. Concluyo diciendo lo siguiente. Ya vinieron, recuerde usted que esa misión exploratoria de Naciones Unidas vino a Honduras a petición de fuerzas políticas y sociales, fuerzas de la sociedad civil, y el gobierno de Honduras se sumó a esa petición. O sea, de que ya está legitimada la intervención o la participación de Naciones Unidas. Naciones Unidas ya cumplió la primera parte, que es mandar una misión exploratoria, literalmente dicen para visitar el país y ver las modalidades de la cooperación. Entonces ellos van a presentar, o ya presentaron el informe, y ahora lo que sigue es, seguramente van a venir otra misión y va a seguir el diálogo. Son 5 pasos para que lleguemos a un acuerdo de paz o a un arreglo, ¿verdad?, político negociado de la crisis. Marvin Ponce. Mire, yo no creo que la ONU tenga tanta fuerza como lo dimensiona el doctor Paz. Son 36 operaciones de mantenimiento de la paz, sí, pero procesos de mediación a nivel mundial. Sí, pero en el pasado tenía mucha fuerza, pero por su mismo análisis lo que dice básicamente que hemos llevado a un nivel de injerencismo en el país, de que ahora todos queremos que de afuera vengan a arreglarnos nuestros problemas. Aquí tenemos al pastor Solórzano. Es que sabe por qué. Mire, el gran problema, perdone que lo interrumpa, mire, el gran problema es que la clase política hondureña ha sido incapaz de resolver los conflictos internos. Y eso estamos de acuerdo, pero... Desde el 2009 venimos con eso. Entonces ahora la izquierda hondureña está pidiendo que vengan los gringos a solventar los problemas. Han andado en Estados Unidos haciendo grandes misiones, gente de la Alianza, pidiendo a los Estados Unidos que vengan a ingerir aquí, ¿va? Cosa que antes era una cuestión antihistórica desde el punto de vista de la izquierda, pues. Y nosotros los luchadores de calle, yo me considero un luchador de calle que han dado más de 30 años a la lucha popular. De izquierda todavía, ¿verdad? De izquierda. Ah, bueno. Digo, no, claro. Con esa convicción clara, pues, que he tenido siempre y con la transparencia que he luchado y por querer un mejor país, siento realmente que la convocatoria de esos comandos de lucha me parece que es contradictoria realmente a querer resolver un problema. Eso realmente no tiene nada que ver. La ONU yo no creo que sea la superpotencia aquí. Aquí realmente creo que ha sido, lo dijo el doctor Paz, lo dijo usted, aquí los gringos vienen, ya mandaron al subsecretario del hemisferio para México, Cuba, Centroamérica, y prácticamente ya remarcó la agenda, pues, corrupción, reformas electorales, dice él, el tema de la seguridad,
la lucha contra las maras, derechos humanos. Bajo esa agenda va a ser el diálogo, porque realmente aquí pero es que geopolíticamente dependemos. Narrala y Mel dicen que no van a ir a diálogo ni con la OEA ni con la ONU. Geopolíticamente dependemos realmente de la fuerza que Estados Unidos ejerce, no solamente en términos de seguridad y de estrategia, sino también en términos de comercio. Pues. ¿Cuál es el mensaje de ayer al estar los dos personajes norteamericanos aquí? No, en primer lugar, este es un nuevo reconocimiento al gobierno de Juan Orlando. Ante la actitud errática de la OEA, la OEA ha estado errática. Entonces, el mismo presidente, al ver que el Partido Liberal y el Partido Alianza pidió que la ONU participara, pues el presidente lo pidió oficialmente porque solo el titular de un gobierno puede invitar a la ONU, a la OEA que ven aquí. Un partido político de oposición no puede invitar a una instancia ahí porque esas instancias se deben a los gobiernos, al gobierno instalado, no se debe a una ONG o a un movimiento. Esos operan básicamente porque allá tiene la embajadora que está, digamos, en la ONU, esa gente puesta por el gobierno, el embajador que está en la OEA es puesto por el gobierno, el que vota allá en Naciones Unidas es gente del gobierno. Entonces, en ese sentido yo lo que siento que no es que van a venir los cascos azules y todo esto aquí. No, si aquí tenemos capacidad para solventar estos problemas, este es un pequeño problema. Este no es un problema que podemos dimensionarlo como que es el fin de la historia de Honduras. Más bien, es un problema que tenemos que darle provecho para hacer esa gran reforma de Estado, como decía, me la amplió más José Martínez, porque realmente hay que sacarle provecho. Al almiste no le sacamos provecho, al golpe no le sacamos provecho, a la crisis económica internacional no le sacamos provecho. Hay que ser inteligente, pastor. Hay que aprovechar estas cosas para enfrentar de una vez por todas la corrupción, enfrentar de una vez por todas la impunidad, darle un giro a esta clase política para realmente moverle el tapete bajo nuevos esquemas y que nosotros realmente como ciudadanía activa participemos y no dejemos a los políticos solos, porque de lo contrario realmente vamos a seguir esperando que las confrontaciones de lo que decía, mire, movilización popular no hay. Hay ciertas trincheras donde realmente en Choloma, en San Juan Pueblo, allá en el centro, el CREN que era allá en Colón, donde hay movimientos sociales viejísimos que han tenido contradicciones con el Estado y que sacan gente por su propia cuenta. Pero convocatoria ya Mel ya no tiene. Ya el problema político se fue diluyendo y la convocatoria se ha visto realmente disminuida. Entonces ya no es un problema realmente de masa ya esto. Es un... que se confíe. Don Roberto. Perdón, y con esto termino, ya no es un problema de masa, es un problema realmente de buscarle la mente la salida. Yo creo que hemos visto, por un lado, hasta el grupo de convocantes, que yo no sé quién los eligió, esos señores, pero ahí están convocando. Está otra plataforma, yo creo que ya hay bases sólidas en el país para poder dialogar. Y si quieren crear otra, que creen, ¿va? Pero yo creo que ya no es llamando los comandos de lucha sin ninguna dirección política, estratégica de qué, por qué comandos de lucha, para qué. En una forma unilateral, yo creo que, porque, déjeme terminar con esto, doctor. Chepito me hablaba, hace como 3 años hablamos del caciquismo que estaba construyendo en Honduras, ¿verdad? Mel Zelaya en el Partido Libre, Narrala en su partido, Juan Orlando en el Partido Nacional. El caciquismo no se logró consolidar en su totalidad, pero al final los caciques son los que tienen las contradicciones más fuertes, ¿verdad? Porque el cacique Narrala se quedó sin tribu. El Mel sí es un fuerte cacique en su partido, que hasta grado que genera contradicciones en el mismo partido de él, pues. Y Juan Orlando es la mano fuerte del Partido Nacional. Y entonces, porque realmente creemos realmente que si logramos realmente que esta clase política y sus derivados llegue realmente a un nivel realmente de entender que el país no puede seguir así, vamos a retomar una nueva ruta de país y vamos a poder iniciar un proceso de construir una verdadera democracia en Honduras. Sí, doctor. Sí, yo creo sumamente peligroso. Yo creo que me gustaría una precisión, una rectificación del amigo Ernesto Paz respecto a dejar deslizar en el subconsciente nacional a través de este medio tan amplio esta idea de que estamos al borde de una intervención de los cascos azules.
Yo pienso muy delicado eso y posiblemente está unido a esto de los comandos de lucha, todo esto es como para dar la imagen de que estamos al borde de una guerra civil y que amerita esta invasión de los cascos azules. La vez anterior que escuché hablar de los cascos azules fue cuando Esdras Amado López, muy de madrugada, yo estaba entrando a un centro educativo a dar mis clases, estaba a voz en cuello diciendo que han llegado los cascos azules, 5.000 cascos azules están entrando en Palmerola. Ya Micheletti agarró el avión y se fue. Eso estaba unido al ingreso de Mel Zelaya al país, que logró entrar y después se refugió en la Embajada del Brasil. Porque se suponía, él había hecho unos intentos en la frontera de entro, no entro, y se movió mucha gente en el país que estaba ilusionada con el retorno de Zelaya por todo lo que él había hecho, y se probó que había una movilización. Por eso entra, para que el pueblo se levantara. La verdad es que eso no ocurrió, y esa amenaza de los cascos azules me extraña mucho en el doctor Paz, porque él estuvo en Cancillería, él sabe muy bien que no se gestan a nivel internacional esas invasiones, a menos que hubiesen peligros que reclamen ya la defensa humanitaria de la sociedad. Esto no sucede. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Marvin aquí. Ha bajado mucho. A mí me ha tocado personalmente sufrir. No quería tocarlo para no echar leña al fuego, o chiribiscas, digo yo, porque los míos serían chiribiscas, como dice el pueblo, al fuego. Yo sí he visto cómo hay grupos en las entradas de Tegucigalpa, en algunos lugares, grupos que efectivamente provienen de los sectores de maras. Eso lo he visto yo, lo he sufrido yo, lo ha sufrido mi familia, lo he visto, asaltando los carros y tal. Es cierto que se puede esgrimir este argumento del doctor Paz, ¿verdad? Ya la alianza no tiene control, ya va a venir aquí, porque eso puede servir para después decir, no, eso es espontáneo. Es espontáneo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es decir, es que lo que está claro, profesor Roberto, mire, lo que está claro es que la situación en Honduras, insisto, la protesta se ha descentralizado, número uno. Número dos, la dirección estratégica, la línea estratégica es la misma, pero la línea táctica cambia. Las fuerzas locales, la gente que protesta de manera local no espera instrucciones. La gente da una respuesta. Desafortunadamente, el gobierno, la única respuesta que tiene es la represión. Desafortunadamente, pastor, usted que está involucrado en reforma del Estado, desafortunadamente en los estados degradados, fíjese usted de que lo único que funciona son las fuerzas represivas. Es increíble, los mecanismos represivos. Doctor Paz, me extraña una cosa importante. Pero vea, profesor, déjeme un momentito para después le voy a dar la respuesta de por qué en Honduras existe el peligro de que se convierta en un Haití, por la incapacidad nuestra, de los políticos, por la corrupción que hay acá y por el cinismo que hay de personas que ejercen el poder. Pero prosiga, yo le voy a dar respuesta a su inquietud. Yo lo que veo es que es tremendamente peligroso invocar para que el pueblo lo escuche estas intervenciones externas. Yo pienso que estamos en un momento que hay que aprovechar la situación actual porque el diálogo es inminente. Es evidente que los grupos de oposición manejan esto de sí y no, del diálogo, pero es necesario que se integren a una discusión. Perdone que lo interrumpa, profesor Fernández. Mire, la alianza de oposición es la única fuerza política de Honduras frente a la misión que vino de la ONU. Es la única fuerza política, por lo menos es el documento que yo tengo. El único partido que hizo una propuesta por escrito. Y aquí está. Podemos discutirlo en otra oportunidad. Aquí están. Sí, pero de las otras fuerzas no conozco. Mire, lo que sucede es lo siguiente.
Usted habla de represión. Usted muy bien conoce lo que vivimos en los años 80 en Centroamérica, con alguna paréntesis en Honduras por las condiciones específicas, en América del Sur. Es decir, el Estado, usted lo sabe porque lo ha estudiado, su naturaleza es esencialmente represiva. El Estado, la ley, si no viviríamos en la selva, la sociedad humana, ¿verdad?, necesita de leyes y obviamente para hacerlas cumplir están los aparatos represivos. Eso existe en todo Estado. De hecho, el marxismo en sus momentos más cumbres aspiraba supuestamente a un Estado donde se eliminara el ejército y la policía, un Estado de hombres libres. Más bien en los estados comunistas se exacerbó enormemente el aparato represivo, enormemente, porque controlar las voluntades de los ciudadanos es la aspiración de todo poder. En este momento, a mi juicio, yo me atrevería sociológicamente a afirmar que no ha habido una movilización represiva completamente del Estado. Las situaciones han sido, en algunos casos, hasta extremadamente permisivas. Ha habido realmente violaciones tremendas a los derechos de los ciudadanos, a la movilización de los ciudadanos, del normal de los ciudadanos. Usted dice, la alianza puede paralizar la economía. Yo he visto amigos, tengo amigos queridísimos que en los intercambios personales me han dicho, no, parando la economía, estamos parando de las clases dominantes, no sé qué, el pueblo no va a sufrir. No es cierto, no es cierto. Tiene usted todo el sector cafetalero sufriendo que se le está cayendo el café porque en algunos momentos no hay ingresos de mano de obra del Salvador y Guatemala para cortar café. ¿Por qué? Porque han parado a veces fronteras, la gente tiene miedo, se genera esta idea de que estamos en una crisis humanitaria como la de Haití, porque hay comandos de lucha, que ya está la ONU, los cascos azules, están generando una idea que es nefasta a mi juicio. Perdóneme, doctor. Bien, voy a ir a una pausa y al cierre voy a preguntarle a cada uno de ellos, escuchen esto, 14 de febrero 2018, señor presidente Juan Orlando Hernández. Señor presidente, tengo el honor de dirigirme a usted, poneme ahí esa carta del señor Almagro. Tengo el honor de dirigirme a usted a los efectos de hacer referencia a la nota que le enviamos en fecha 29 de enero del 2018 y su respuesta del mismo día. Al respecto, dice el señor Almagro, quisiera sugerirle que en tanto no exista una decisión judicial definitoria sobre la situación del presidente Álvaro Colom, los trabajos que hemos acordado realizar continúen siendo llevados adelante por parte del equipo de la Secretaría General. Estimamos, oigan bien esto, que asimismo será necesario fortalecer el funcionamiento de la MASI, dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción, repito, dice Almagro, estimamos que, asimismo, será necesario fortalecer el funcionamiento de la MASI, dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción por palie de la Secretaría General, no ha sido capaz la MASI de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiéramos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras. Bueno, aquí dice que la MASI no ha sido capaz hasta el momento, Almagro. Por otra parte, a pesar que le ha dado los recursos, por otra parte también entendemos que en el marco de los trabajos de la MASI debemos fortalecer los esfuerzos de Honduras en materia de centros penales. Los trabajos en materia de reforma electoral deben también incluir aspectos vinculantes a la influencia en el sistema político y los procesos electorales por parte del crimen organizado y las maras. Reitero al señor presidente, la seguridad es de mi distinguida consideración, dice Luis Almagro, destacando aquí que él dice que la MASI que hay que fortalecer la MASI, dado que a pesar de haber tenido plena libertad de acción y apoyo de la Secretaría General, la MASI que dirige el señor Luis Jiménez Mayor no ha sido capaz de arrojar los resultados en cuanto a las investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiéramos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras. Voy a la pausa y les pregunto a ellos para finalizar el programa. Recuerden, en Centroamérica, Mauricio Funes, el presidente de El Salvador, tuvo que irse a exiliar a Nicaragua porque lo querían meter preso. Francisco Flores, presidente de El Salvador, estuvo preso y luego murió. El presidente Antonio Saca está preso en este momento en El Salvador. Serrano Elías de Guatemala se refugió en Panamá. Portillo
conocido como Pollo Ronco, fue detenido y extraditado a los Estados Unidos. Otto Pérez está preso junto a su jefe. El expresidente Otto Pérez está preso junto a Roxana Valdetti, su vicepresidenta, y últimamente fue detenido esta semana sorpresivamente el presidente Álvaro Colón. También en Costa Rica, por aquí lo anoté, en Costa Rica Rafael Ángel Calderón Fournier fue preso y el exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, también fue preso en Costa Rica. Una pausa, vamos al cierre preguntándole sobre esta carta que envía el secretario general Almagro al presidente Hernández. Bien, continuamos, vamos al cierre del programa. Miembros de la Alianza de Oposición y en las redes sociales apareció que el señor Almagro decía que no había reconocido todavía las elecciones en Honduras, pero un día después él envía esta carta, ponémela ahí en pantalla, donde hay que destacar que dice que estima necesario fortalecer el funcionamiento de la MASI, dado que a pesar de haber tenido los recursos y plena libertad de acción, y le dice, señor presidente, al presidente Hernández, unos dicen que el señor Almagro un día dice una cosa y otro día dice otra, pero estoy señalando que se le marcó que había dicho en una entrevista a Fernando del Rincón de CNN que él todavía no había reconocido las elecciones en Honduras, pero un día después le escribe al presidente Hernández dirigiéndose, señor presidente Juan Orlando Hernández, y dice que es necesario fortalecer el funcionamiento de la MASI, dado que a pesar de haber tenido recursos y plena libertad de acción de parte de la Secretaría General, no han sido capaces los de la MASI de arrojar los resultados en cuanto a investigaciones y procesamientos por casos de corrupción que hubiera deseado y que se le debe al pueblo de Honduras. Vamos a la parte final, inicio con don Filadelfo Martínez, su análisis y también si me comenta un poco lo de esta carta. A eso me refería, en la primera quincena de diciembre el señor Almagro aparecía como el aliado más consistente que tenía Mel Zelaya de Salvador Narral en el país. De hecho, Almagro contradice a la empresa que estaba monitoreando el proceso electoral en Honduras, pero sorprendentemente, y la explicación que yo encuentro es que como tanto Narrala como Mel han cuestionado a la OEA, han desacreditado, entonces el Partido Nacional, Juan Orlando, le juega la vuelta. Y ahora Almagro aparece del lado de las posiciones del partido de gobierno, lo cual es una señal, a mi juicio, que el Libre y Salvador Narrala deberían tomar en cuenta, porque en una batalla tan importante que están librando no deben perder aliados, y tenía un aliado de ese papel. Yo, esa ligereza con que está actuando el secretario general de la OEA, yo creo que da para otro programa, porque esto puede tener inclusive implicaciones a nivel de toda la región latinoamericana, ¿no? Porque un secretario general no puede ser tan superficial en tomar posiciones, pero yo creo que eso es para otro debate. Le agradezco, don Filadelfo, por haber participado esta mañana. Don Marvin Ponce. Gracias. Mire, el señor Quiroga, que era el jefe de la misión de la OEA en Honduras, venía prejuiciado, porque recuérdese que en Bolivia, que él es precandidato a la presidencia, el pueblo de Bolivia en 2 plebiscitos había rechazado la reelección, y Evo Morales consigue ser candidato a la reelección por medio de un fallo de la Sala Constitucional de Bolivia, ¿verdad? Entonces, cuando él se contrasta Bolivia, el cual está en contra de que Evo sea candidato por la vía de la Sala Constitucional, se encuentra que el presidente Hernández logró esa posibilidad de la reelección por la vía de la cuestión de la Sala Constitucional también aquí en Honduras. Entonces, ya este señor Quiroga venía prejuiciado. Pero al final, en el informe que hizo Quiroga, decía, hubieron inconsistencias, una serie pero dijo, no hubo dolo. Dijo él, hubieron errores, pero no hubo dolo. Almagro ya planteó, inclusive en una forma desmeritando el informe de la misma misión, diciendo de que había que repetir las elecciones, que fue una cuestión que es de revisar, porque prácticamente eso pudo generar una confrontación aún más fuerte aquí en el país, ¿verdad? Y lo otro también es que vemos realmente que Almagro ahora, inclusive el discurso,
planteado por el Partido Nacional del crimen organizado y las maras lo plantea en esa carta, que hay que tratarlo también, ¿va? Que es un tema que yo creo que es cierto, hay que tratarlo no solo por el tema electoral, hay que tratarlo porque hay que enfrentar a las maras y al crimen organizado siempre, en cualquier circunstancia. Y lo cierto también es que coincido con Martínez de que el aliado principal que tenía libre era Almagro, porque él era el que tiraba voces disonantes desde lo internacional. Entonces ya vinieron los gringos, ya vino el secretario. Tylerson anduvo por América Latina también, planteó que la democracia, contrastó las elecciones de Honduras aún con sus inconsistencias con las de Venezuela. Ahí cuáles son los mensajes que se tiran, que aquí ya hay que seguir para adelante con el diálogo, con los derechos humanos, con el tema de la corrupción. Y yo creo que en ese tema de la corrupción y de la MASI, yo sí creo que vamos a ver cosas buenas dentro de los siguientes días. Vienen cosas bonitas para nosotros, los luchadores contra la corrupción. Creo que vamos a estar entretenidos viendo cosas que quisiéramos ver de siempre, ver a los corruptos desfilar por los tribunales. Yo creo que es una de las cosas importantes que hay que sacarle provecho a esto. Por lo demás, yo creo que hay que esperar realmente que las mesas del diálogo que se centren en el mediano plazo, en el corto plazo, pues sean realmente eficientes, porque diálogos han habido muchas veces en Honduras, y han quedado ahí. ¿Va? Yo creo que el primer punto para dialogar es el informe de la Comisión de la Verdad para que los hechos no vuelvan a ocurrir, que se elaboró después del golpe de Estado y donde hay 52 recomendaciones, de las cuales solo 12 se han dado tratamiento. Gracias a don Marvin Ponce. Profesor Roberto Cáceres. Sí, yo quiero referirme a este tema de macro corrupción, pero tomar en cuenta un hecho interesante que usted lo ha mencionado, una larga lista de presidentes prisioneros o perseguidos. ¿Por qué me quiero referir a esto? Porque el pueblo hondureño necesita ser ilustrado sobre las raíces más profundas que contribuyen a generar la corrupción, o sea, el uso del poder político con fines de enriquecimiento personal, que está ahí en su lista demostrado, y que hay muchos casos todavía pendientes. Por ejemplo, todas estas denuncias de las vinculaciones de Odebrecht, esta empresa que es monstruosa del Brasil, que se ha dedicado a comprar voluntades para ganar dinero. Quiero referirme al tema impresionante de cómo la sociedad moderna ha puesto como Dios el dinero, como razón de vivir el dinero, como razón también de morir el dinero. Y esto parece muy teórico, muy abstracto, pero hay que considerarlo. Hubo un presidente en el Uruguay, el presidente José Mujica, que salió disonante a toda esta cosa, ¿no? Andaba en su carrito, sembraba sus plantas, andaba prácticamente sin guardia y se dedicó a predicar realmente un cambio sustantivo de la orientación del político en el tema del uso de los recursos públicos. Fracasó, no fracasó, pero yo llamo la atención porque es importante. Después nos asustamos cómo la corrupción crece no solamente en Honduras, a nivel mundial, pero es que tenemos patrones de vida, razones de ser en la sociedad que están sustancialmente equivocados. La razón de vivir no es hacer dinero. Gracias. Agradezco su comparecencia esta mañana. Doctor Ernesto Paz. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar esta despedida para responderle al profesor Cáceres Fernández la pregunta que me hizo. Afortunadamente he tenido el tiempo de escribirlo y le voy a dar lectura. La participación de Naciones Unidas en el problema político electoral de Honduras, como ciudadano, como hondureño, a mí me genera temor y esperanza. Temor porque la mediación de la ONU puede fracasar en Honduras y Honduras corre el riesgo de convertirse en un país como Haití, un estado fallido e intervenido militarmente por los cascos azules por la culpa y la ceguera de los políticos hondureños y de la irresponsabilidad histórica
de sus élites dirigentes. Aquí hablo de las élites y hablo de los políticos. Sería vergonzoso que la ONU organizara nuevas elecciones presidenciales o una asamblea nacional constituyente por nuestra incapacidad y torpeza. No obstante, el pueblo hondureño ha iniciado, eso es lo que yo pienso, probablemente me equivoque, pero eso es lo que yo pienso. El pueblo hondureño ha iniciado un proceso de emancipación y de toma de conciencia como nunca antes, en casi 200 años de vida independiente. Para mí, esa es la esperanza. Gracias, doctor Ernesto Paz. Cerramos con el presidente de la Confraternidad Evangélica del país, el pastor Alberto Solórzano, sus conclusiones y su mensaje al pueblo también. Sí, agradecer, Raúl, un honor haber estado acá. Y solo yo quisiera retrotraerme al tema principal de nuestra convocatoria acá, que es el tema del diálogo. Yo quisiera decir que evitemos algunos peligros para que el diálogo no termine empantanado. Uno, que solo quede en manos políticas. Dos, las posturas radicales hay que evitarlas. Tres, hay que evitar caer en el ámbito de los intereses propios y no los intereses del país. Cuatro, hay que evitar esperar a todos los sectores. Habrán algunos que no van a querer dialogar, no hay que esperarlos, hay que entrarle al diálogo sin esos sectores. 5, no dependamos de la mediación foránea. Lo que nosotros no querramos resolver acá como hondureños no lo va a venir a resolver nadie. Eso es muy importante. Aquí yo creo que hay las capacidades y aquí pueden traer un ángel, pueden traer a Dios mismo, pueden traer a quien sea. Si no hay voluntad local, todo va a fracasar. Y finalmente, evitemos la descalificación y la evasión de responsabilidades. En realidad, creo que todos, no solo la clase política, todos los sectores tenemos parte y responsabilidad en el tipo de Honduras en que estamos viviendo, en el tipo de país que hoy tenemos. Es el resultado de cosas que hicimos y cosas que dejamos de hacer. Así es que estamos frente a una gran oportunidad, aprovechémosla y el diálogo es la manera de poder hacerlo. Muchas gracias al pastor Alberto Solórzano, a mis restantes invitados y a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Hemos tenido 5 panelistas de un excelente nivel que han analizado la situación política del país. Como ellos bien dicen, hay tantos problemas que tendremos que hacer varios foros para abordar estos temas. Gracias, los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que estén bien este jueves 15 de febrero. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.